La segunda de las citas por parte de Aristóteles de los versos homéricos a que antes se ha hecho referencia, lo vamos a dejar para un poco más adelante. Espero justificar este retraso, o espero que se justifique por sí mismo, mejor dicho. A continuación, y dando un enorme salto en el tiempo, me parece pertinente mencionar el uso que de los versos homéricos mencionados hace un texto político fundacional de la modernidad, como lo es el discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. El discurso sobre la servidumbre voluntaria de la Boétie es un texto de 1546, si hemos de hacer caso de la cronología propuesta por Montaigne, que no en vano era amigo íntimo de la Boétie. Es el texto, por tanto, de un muchacho de 16 años, edad que puede parecer notablemente exagerada, pero podría retrasarse un poco semejante momento y seguiría siendo, conforme a otros cálculos que se han hecho en otros momentos, un texto de extrema juventud. A lo mejor no lo escribió a los 16 años, pero lo escribió a los 18 o lo escribió a los 20, ¿verdad? Bien, el discurso de la servidumbre voluntaria es un breve texto lleno de dificultades históricas. No sabemos muy bien lo que exactamente se proponía la Boétie con él. No lo publicó en vida, se conoció después de su muerte, dentro de unos usos políticos pertenecientes al contexto de las guerras de religión francesas, y en todos estos detalles que por otra parte están llenos de interés no vamos a entrar ahora. Me voy a limitar tan solo a lo que aparece en las dos primeras páginas del discurso, que comienza con la cita de Homero ya mencionada. Comienza con la cita de Homero ya mencionada sin referirse, y esto creo que tiene la mayor importancia, a Aristóteles. Resulta prácticamente imposible suponer que la Boétie no conocía la metafísica ni la política de Aristóteles y que por tanto no conocía las dos citas, la que hemos visto y la que no hemos visto todavía, de Homero por Aristóteles. Pero lo cierto es que a Aristóteles no lo menciona en absoluto. La Boétie se limita a reproducir en traducción francesa los versos correspondientes y a glosarlos en unos términos que para nosotros resultan, creo, muy fáciles de aceptar, pero que apenas ningún lector antiguo ni medieval, ¿verdad?, los podría haber aceptado en absoluto, ¿no? En tener varios señores ningún bien veo, que uno sin más sea el amo y que uno solo sea el rey. Así reza la traducción castellana de Pedro Lomba, a partir, a su vez, de la traducción francesa de la Boétie, ¿verdad? En tener varios señores ningún bien veo, que uno sin más sea el amo y que uno solo sea el rey. Bueno, lo que dice la Boétie a continuación es que todo esto está muy bien, pero Homero lo que tenía que haber dicho es que el tener un solo señor es como mínimo igual de malo
que el tener varios y que probablemente incluso sea peor. Porque la tesis de la Boétie, que no es la única, ni quizá la principal del discurso de la servidumbre voluntaria, pero sí es la que más nos interesa a nosotros ahora, lo que proclama es que no hay ni un solo caso de gobierno de uno solo que sea aceptable. El gobierno de uno solo, la monarquía o la realeza, es intrínsecamente malo, es intrínsecamente perverso. O, dicho de otro modo y usando de la terminología ya empleada y que nos debería resultar familiar, que toda monarquía es tiranía, que no hay monarquía que no sea tiránica, que monarquía y tiranía son, en definitiva, sinónimos y que todas las distinciones que el pensamiento político antiguo ha establecido entre monarquía y tiranía, introduciendo a veces ese tercer término que es la realeza, son distinciones completamente baldías y completamente inútiles, puesto que el gobierno de uno solo es por naturaleza malo y perverso. Diciendo monarquía, ya se ha dicho tiranía y cualquier distinción que pueda añadirse es completamente ociosa y completamente errónea. La Boétie es violentamente radical en relación con los términos de la tradición y sin embargo es profundamente moderno en un sentido que seguramente a todos en nuestros días nos resulta fácil de aceptar. La idea de que toda monarquía es tiránica siempre que entendamos monarquía en el sentido pleno de la palabra es una tesis probablemente aceptable por cualquiera, incluso aceptable por alguien que se proclame monárquico en alguno de los sentidos políticos disponibles en la actualidad. Los monárquicos de hoy día son monárquicos constitucionales o monárquicos parlamentarios que nunca admitirán la idea del gobierno de uno solo tal como estaba establecida por la tradición del pensamiento político clásico. Para nosotros, y cuando digo para nosotros, digo para cualquier mente moderna, la idea de que la monarquía en sí misma, la idea de que el gobierno de uno solo en sí mismo es inherentemente tiránico, constituye casi un tópico, constituye casi un lugar común. Aunque desde luego para la Boétie no lo constituyera en absoluto, y de hecho el texto del discurso sobre la servidumbre voluntaria no se publicó en vida de la Boétie y comenzó a publicarse en los años 70 del siglo XVI como, como un panfleto monarcómaco, como un panfleto de combate del bando de los hugonotes, por tanto contra la monarquía absoluta en el contexto de las guerras de religión francesas, ¿verdad? Bien, el gobierno de uno solo, entonces, si hemos de creer a la Boétie, es tiránico de por sí y, por tanto, el gobierno monárquico en su conjunto, el gobierno monárquico como tal, no solamente en su forma perversa, también en su forma que se hace pasar por recta y por pura, es un gobierno degenerado. No hay salvación posible para la monarquía. Estamos, por tanto, en las antípodas de lo que
Odiseo había dicho ante la asamblea de los aqueos en el libro segundo de la Ilíada. Y estamos también, o eso parece, en las antípodas del final del libro Lambda de la Metafísica de Aristóteles, en donde se había dicho tan lapidariamente que los entes no quieren ser gobernados y que por tanto quieren ser gobernados por uno solo. Bien, probablemente el destino de la monarquía en la modernidad es anularse, es desaparecer o es transformarse en otra cosa que ya no es monarquía. Las monarquías que conocemos en nuestros días nada o muy poco tienen de la definición de aquel régimen político de uno solo. Y por tanto se han convertido en un tema de discusión muy poco interesante, filosóficamente muy poco interesante y políticamente quizás también. La monarquía como gobierno de uno solo se ha convertido de manera ya irreversible en una antigualla y en algo cuyo carácter anacrónico resulta manifiesto y muy poco o nada podría argumentarse en contra. La monarquía es puro anacronismo. La monarquía muere con la modernidad. La monarquía está sentenciada de muerte ya en el discurso de la servidumbre voluntaria de la Boétie, nada menos que en 1546. La mayor parte de sus usos posteriores son como los de esos rabos de lagartija que andan sueltos por ahí, separados del cuerpo del que formaban parte. Y ese parece ser el destino de este concepto, de esta palabra. Nos toca, a continuación, hacernos cargo de la vida póstuma que algunos conceptos tienen después de su muerte. Y ahora creo que no nos queda más remedio que volver a Aristóteles y mencionar la cita que de los versos de Homero aparece en la política, aparece en el libro cuarto de la política. Es preciso leer con cierto detenimiento unas cuantas líneas de este libro cuarto de la política a partir de 1292 a 26. Ese Aristóteles, recordemos, que se ha proclamado metafísicamente monárquico, pero que para el lector de la política, y estamos ya en el libro cuarto, seguramente ese lector lleva ya leído bastante, para el lector de la política está claro que no se trata de un teórico monárquico, no se trata de un defensor de la monarquía en política. Lo que dice Aristóteles aquí es lo siguiente: pues en las ciudades que se gobiernan democráticamente no hay demagogos, sino que los ciudadanos mejores ocupan los puestos de preeminencia. Pero donde las leyes no son soberanas, ahí sí que surgen los demagogos. El pueblo se convierte en monarca, uno solo, compuesto de muchos. El pueblo se convierte en monarca, uno solo, compuesto de muchos. Ya que los muchos ejercen la soberanía, no individualmente, sino en conjunto. Estoy utilizando la traducción de Manuela García Valdés en la Biblioteca Clásica de Grezos. Y aquí viene Homero ya. Homero, ¿a cuál se refiere
al decir que no es bueno el gobierno de muchos? Cita. ¿Acaso a este o a aquel cuando los jefes son varios ejerciendo el poder cada uno individualmente? ¿De qué está hablando Homero exactamente en esta célebre cita cuando Homero dice que el gobierno de muchos no es bueno? Dejemos seguir hablando a Aristóteles. La cosa no está clara, sentencia Aristóteles. La cosa no está clara. Un pueblo de esta clase, como si fuera un monarca, busca ejercer el poder monárquico sin estar sometido a la ley y se vuelve despótico, de modo que los aduladores son honrados y una democracia de tal tipo es análoga a lo que la tiranía es entre las monarquías. Una democracia llena de aduladores y de demagogos guarda con una democracia sana la misma relación que las tiranías guardan con las monarquías. No se trata tan solo de una comparación o de una analogía que a Aristóteles pueda venirle bien para advertir sobre los riesgos de la demagogia, de ese gobierno de muchos que ciertamente no es bueno en ningún sentido y implicaría darle la razón a Homero en su célebre cita. El gobierno de muchos, cuando los muchos están en manos de los demagogos o son ellos mismos demagogos, no puede ser tenido en modo alguno por un gobierno bueno. Pero ¿qué le pasa a este pervertido gobierno de muchos? ¿Qué le pasa a esta democracia pervertida? Aquí no nos interesa, aunque pueda ser interesante en otros sentidos, el examinar lo que Aristóteles tiene de crítico de las patologías de la democracia. No, no es eso lo que debe interesarnos ahora, ni lo que tiene de crítico de la demagogia o lo que tiene de crítico, podríamos decir, usando de terminología contemporánea, del populismo, si es que este término pudiera emplearse en un contexto como el presente. No, no es esto, repito, aun siendo interesante, lo que más debe entender, lo que más debe preocuparnos y llamar la atención, ¿no? Lo que importa es esto que Aristóteles ha señalado, dándose plena cuenta de lo que estaba diciendo, cuando ha dicho que allí donde no son las leyes las que mandan, sino que mandan propiamente los demagogos, el pueblo se convierte en monarca. El pueblo se convierte en monarca siendo uno solo, compuesto de muchos, de muchísimos, de innumerables, pero en uno. Unificados en uno y no ciertamente para bien, unificados en un monarca que actúa conforme a su exclusiva voluntad y que probablemente haya perdido toda virtud. Es decir, un monarca que se ha convertido en tirano. La clave de la cuestión está aquí en que los muchos pueden unificarse
en uno. Y esta especie de transfiguración, esta especie de metamorfosis de la pluralidad en unidad, no tiene nada de raro ni de misterioso, es algo perfectamente natural en cuanto reina la demagogia. Los muchos tienen una especie de tendencia patológica a la unidad y ciertamente no es para bien. Es una tendencia a la unidad perversa, es una tendencia a la unidad propia del tirano, ¿verdad? No deja de ser llamativo que Aristóteles traiga a colación precisamente en este contexto extremo, precisamente en este contexto patológico, los versos de Homero que en la metafísica había citado con la mayor aprobación y con el mayor encomio. Recuérdese, allí en la metafísica lo que se decía era que los entes no querían ser mal gobernados y que, por tanto, debían ser regidos por uno solo. Mientras que aquí lo que se hace es advertir acerca del inmenso peligro que tiene el gobierno de los muchos, no por ser gobierno de los muchos, no porque sean muchos los que manden, sino porque ese gobierno de los muchos es en realidad compatible con el gobierno de uno solo, es un gobierno de uno solo enmascarado en el gobierno de muchos. Son los muchos los que parecen mandar, pero en realidad es uno quien manda. Uno quien manda y dónde está, bueno, pues está en los muchos mismos que se han unificado en uno y que se han vuelto un tirano. Uno quizás se esperaba algo completamente distinto de Aristóteles, aun sabiendo ya mucho de su política. Uno no se esperaba una defensa de la monarquía, ciertamente, esa defensa de la monarquía esperable si solamente se hubiera leído la metafísica, ¿no? La política aristotélica lo que hace es introducir un hiato tremendo en relación con la metafísica, es decir, somos entes un tanto raros, un tanto anómalos, que no queremos ser gobernados por la unidad y que sabemos que si somos gobernados por la unidad seremos mal gobernados, ¿no? Lo cual ya introduce, desde luego, un elemento de una importancia filosófica impresionante en relación con la separación entre metafísica y política en Aristóteles, ¿verdad? Somos eso, somos unos entes anómalos, unos entes especialísimos que queremos ser gobernados de manera distinta como quieren ser gobernados los demás entes, ¿no? Y este es el núcleo del problema. Esto es seguramente lo que debería grabarse en letras de oro, ¿no? Si hubiera que resumir todo lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Pero no solo ocurre eso, las cosas son más complicadas y ciertamente mucho más sutiles, porque una de las grandes patologías políticas que Aristóteles descubre es la de un gobierno de muchos que se hace perverso, pero se hace perverso, como veíamos hace un momento, no por ser gobierno de muchos, sino por ser, en definitiva, el gobierno enmascarado de uno solo, ¿no? Gobierno enmascarado de uno solo que no es ciertamente el mejor y que es ciertamente un tirano. La conversión de los muchos en un tirano. Fijémonos, Lavoisier en el siglo XVI ha dicho subversivamente que no hay diferencia entre monarquía y tiranía, que todas las monarquías son tiránicas
y que todas esas distinciones están de más, son ociosas porque nunca vamos a encontrar una monarquía que no sea tiránica. Aristóteles ciertamente no había llegado a tanto, pero Aristóteles en cierto modo se adelanta a la poesía señalando el inmenso riesgo de un gobierno de muchos que es meramente aparente y que en realidad es el gobierno de uno solo y que siendo el gobierno de uno solo no es ni muchísimo menos el gobierno bueno de uno solo, sino un gobierno tiránico. Somos modernos porque somos seguidores de la poesía y porque no nos creemos en absoluto en la monarquía como forma de gobierno. Somos modernos porque para nosotros la monarquía es un puro anacronismo. Aristóteles, sin duda ninguna, estaba en un horizonte de pensamiento muy distinto en el cual esto no era cierto. Pero lo que descubre Aristóteles con una sutileza extrema es el modo en que el gobierno de uno está, por así decir, imantado, está, por así decir, magnetizado por la tiranía y ese magnetismo se realiza, ese magnetismo se manifiesta cuando se trata del gobierno de muchos transfigurados en unidad, de ese gobierno demagógico de literalmente uno solo compuesto de muchos, uno solo compuesto de muchos. Uno solo compuesto de muchos puede ser entonces el caso más perverso y más terrible de la política. Lo es para Aristóteles en muchas ocasiones y desde luego él no se priva de señalarlo. Aunque ciertamente el gobierno de ese uno solo compuesto de muchos sin equivaler a la tiranía, se ha propuesto recurrentemente y se seguirá proponiendo recurrentemente como paradigma de un buen gobierno. ¿Qué otra cosa es un buen gobierno sino la unificación de las voluntades? Quizá una unificación de las voluntades que respete la pluralidad en todo aquello que no afecte a la pertinencia de una voluntad única. Un gobierno de todos que sea unificador en algunos aspectos y pluralista en otros. Bien, todo esto forma parte de nuestras categorías políticas ordinarias. Lo que importa subrayar aquí, y lo que creo que debe subrayarse ya para concluir, es cómo esa, esa forma política llamada monarquía, esa forma política llamada monarquía, que ya ni es una forma política ni es nada, que es un puro testimonio histórico, que es un puro resto arqueológico. Sin embargo, mantiene su vigencia y la mantiene por el peor lado de los posibles. No se trata aquí de un legado de la antigüedad clásica que debamos preservar por su excelencia cultural, por su valor histórico, humanístico o por cosas por el estilo. No, lo debemos preservar como aviso,
lo debemos preservar como una suerte de advertencia, ¿m? Que la historia de los conceptos nos lanza en relación con la pervivencia del pasado y en relación con la vida póstuma de las ideas y de las palabras. Palabras que tienen todo el aspecto, y el único aspecto quizá, de ser antiguallas y de ser anacronismos. Sin embargo, siguen latiendo, sin embargo, siguen vibrando y siguen vibrando cada vez que vemos a una multitud eh, patológicamente unificada en el fantasma o en la figura de uno solo. Esa multitud patológicamente ávida de unidad que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para vibrar al unísono y para que las voces de todos se convirtieran en una única voz, siendo esa única voz la de un príncipe individual, y la de un príncipe individual que no es ni muchísimo menos un Basileus virtuoso como los que Polibio había pintado en la forma política recta de la monarquía y de la realeza, sino más bien todo lo contrario. Se trata de la figura, se trata del fantasma del tirano. Se trata, en definitiva, de esa querencia diabólica que la multitud tiene en imitar al tirano y en convertirse ella misma en una especie de tirano colectivo. La advertencia es, cuando nos juntamos, cuando constituimos un grupo, una masa, una sociedad, una comunidad o una multitud, el tirano está siempre presente ahí como una posibilidad amenazante y nada irreal. Es facilísimo que nos convirtamos en un tirano colectivo. Nuestra propensión a hacerlo está dada probablemente como una tentación, como una querencia muchas veces irreprimible en el acto mismo de juntarnos y de congregarnos. Seguramente muchas veces no nos congregaríamos ni nos uniríamos si no fuera con el propósito más o menos secreto de convertirnos en un tirano colectivo. Ciertamente no siempre sucederá así, pero pertenece a la naturaleza misma de la política el que esto sea una querencia irreprimible y el que muchos de los mayores desastres y de las mayores aberraciones que podemos contemplar y que podemos sufrir se deban precisamente a la irrupción de este modelo y a la realización de esta posibilidad. Y con esto creo que podemos dar por concluida la exposición, no desde luego en los términos más optimistas ni más halagüeños, pero sí creo en unos términos razonablemente coherentes con lo que se ha expuesto hasta ahora.